Historia 1. Ella lo quería todo. Hace muchos años que trabajo con magia, y este es un oficio que ha sido transmitido de generación en generación en mi familia. Mi madre, mi abuela y mis tías también trabajaron de esta manera durante años, y ahora soy yo quien sigue con la tradición. Sé que mucha gente me juzgará, pero mi trabajo principal es hacer amarres amorosos. Sin lugar a dudas, es el servicio más solicitado, y lo hago porque me da dinero. Hace unos 4 años, recibí un mensaje de una mujer que quería un amarre. Me dijo que ya había buscado a otras personas, que había pagado mucho dinero, pero nada había funcionado. Estaba desesperada y muy molesta, porque el hombre que ella quería era completamente indiferente a ella. Le pregunté si ya habían tenido algún tipo de relación, porque eso es esencial para que el trabajo funcione. Ella me dijo que sí, pero de una manera extraña, como si estuviera ocultando algo. Insistí, y finalmente me confesó que, en una fiesta, drogó al chico poniéndole una pastilla en su refresco para relajarlo. Él no se dio cuenta, y ya algo groggy, terminó durmiendo en su casa. Fue esa noche en la que terminaron juntos. Mientras me lo contaba, algo me incomodaba. No sabía cómo explicarlo, pero había algo extraño en esa historia. Ella no parecía ser completamente honesta conmigo. No me gustó saber cómo había logrado esa relación, pero no quise juzgarla. Ese no es mi trabajo. Después de todo, quien me busca normalmente está lidiando con sentimientos muy intensos, y mi función es ayudar, no cuestionar. Le pasé los valores y le pedí que comprara algunos artículos necesarios, ya que ella era de otra ciudad. Hice todo como de costumbre, el ritual fue meticuloso, lo grabé todo y se lo envié. Pero algo parecía diferente. Durante el ritual, sentí una presión en el ambiente, como si alguien me estuviera observando. Las velas parecían brillar de manera irregular, y en un momento tuve la impresión de escuchar un susurro proveniente de la nada. Lo ignoré. A veces, mi mente me juega trucos durante rituales intensos. Días después, Carmen me envió mensajes furiosos, diciendo que el trabajo no había funcionado. Javier seguía indiferente. Estaba convencida de que yo era solo otra estafadora, como las otras personas a las que había recurrido. Traté de explicarle que confiaba en mi trabajo, que mis amarres casi siempre funcionaban, y le pregunté si el repelente no había mostrado ningún tipo de interés. Ella me aseguró que no. Me quedé con la conciencia pesada, algo que rara vez me pasa. Decidí hacer algo que no suelo hacer, tiré las cartas para entender mejor. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido, y también a asustarme. Esa noche, después de recibir el mensaje furioso de Carmen, algo dentro de mí me impulsó a hacer algo que nunca había hecho antes, tiré las cartas. No era algo que soliera hacer. Mi trabajo siempre había sido claro y directo, pero sentí una necesidad urgente de saber más. La inquietud me había invadido de tal forma que no podía dejar de pensar en lo que había dicho Carmen. Algo en su historia no encajaba, y no podía ignorarlo. Me senté en la mesa, con las velas apagadas, y extendí las cartas frente a mí. Mi respiración era profunda, mi corazón latía rápido, pero traté de calmarme. Comencé a barajar con las manos temblorosas, y luego las extendí, mirando los símbolos y figuras que empezaban a revelarse. Las cartas comenzaron a hablar, pero no de la forma en que esperaba. Había algo extraño en la energía que me rodeaba, algo que no podía identificar. La primera carta que saqué fue la muerte, seguida de la torre y el diablo. El aire se volvió pesado, y la sensación de que alguien estaba observando se intensificó. Miré las cartas una vez más y me sentí inquieta. ¿Qué significaba esto? Giré la siguiente carta,
y mis manos temblaron al ver lo que apareció. El Papa. El símbolo del Papa en las cartas de tarot no es común. Representa una figura de poder espiritual, pero en este contexto, la carta parecía anunciar algo más oscuro. Era como si, de alguna manera, la energía que estaba bloqueando el amarre estuviera relacionada con algo mucho más grande, algo que no podía comprender. No podía creer lo que estaba viendo. Inmediatamente, comprendí lo que significaba. Javier, el hombre de quien Carmen había hablado, era un padre. Eso explicaba la resistencia, la falta de conexión con el ritual. Pero eso no era lo más aterrador. Había algo más, algo que no se estaba mostrando por completo. La torre, el diablo y el Papa. Todo apuntaba a una fuerza mucho más grande, mucho más poderosa que cualquier amarre amoroso que pudiera hacer. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, pero mi estómago se revolvía con la misma sensación de miedo que había sentido durante el ritual. Lo que acababa de descubrir era mucho más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. No solo había estado trabajando con magia, sino que ahora estaba enfrentando una fuerza mucho más poderosa, una energía que no podía controlar. No podía seguir ignorando lo que sabía. Si Carmen quería que Javier estuviera con ella, tendría que enfrentarse a algo mucho más grande que su propio deseo. Estaba claro que no sería capaz de separarlos, no con la fuerza que había en juego. Pero lo peor estaba por venir. En la misma noche, mientras me quedaba pensando en todo lo que había descubierto, algo extraño ocurrió. Esa noche, después de tirar las cartas, me quedé paralizada en la silla. La sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo me envolvía por completo. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Las cartas no solo me habían revelado la verdad sobre Javier, sino que también parecían advertirme de una amenaza inminente. Algo estaba por ocurrir, algo mucho más grande que simplemente un amarre amoroso. Al día siguiente, Carmen me llamó nuevamente. Estaba más tranquila, pero aún había una desesperación en su voz. Isabel, por favor, ¿puedes hacer que funcione? No puedo seguir esperando. Ya no sé qué hacer, dijo, suplicante. Su tono era diferente, más bajo, como si ya no estuviera luchando solo por su propio deseo, sino por algo más profundo. Algo que no lograba entender. No puedo hacerlo, Carmen, le respondí, el miedo comenzando a tomar el control de mi voz. No es solo cuestión de magia. El bloqueo es algo más grande. Él es un sacerdote. Un hombre de fe. No puedo luchar contra eso. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Sentí que algo en ella cambió. ¿Qué significa eso?, preguntó, casi en un susurro. Significa que no puedo romper lo que está pasando entre ustedes, expliqué, con una sensación de que la verdad me estaba aplastando. Lo que está sucediendo entre ustedes no es algo que yo pueda controlar. La fe de él es mucho más fuerte que cualquier hechizo que pueda hacer. Aquel día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, sentí la presión sobre mi pecho. Estaba demasiado perturbada por todo lo que había descubierto, pero algo me decía que no había terminado. Algo dentro de mí seguía empujándome a buscar más respuestas. Esa noche, antes de dormir, la sensación de que algo se estaba acercando me mantenía despierta. Max, mi perro, estaba inquieto. Aullaba bajo, como si percibiera algo que yo no podía ver. El aire en mi departamento estaba pesado, como si algo fuera a suceder. Fue entonces cuando escuché el sonido. Un susurro, muy bajo, que venía de la sala. Parecía un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja,
pero no pude distinguir las palabras. Max se levantó de repente, ladrando furiosamente hacia la puerta. Me acerqué cautelosamente, pero no había nada. Ni rastro de lo que había oído. El silencio volvió, pero algo me decía que no podía ignorarlo. Algo o alguien me estaba observando. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, tuve un sueño extraño. Vi a Javier, de pie, con los ojos cerrados, como en una especie de trance. Estaba rodeado de luces, pero no eran luces normales. Eran luces oscuras, rojas y negras, que parecían absorbidas por la oscuridad. Su rostro estaba pálido, y había algo detrás de él, algo que no podía ver con claridad. Me desperté abruptamente, empapada en sudor. Mi respiración estaba acelerada, y sentí una presión en el pecho. El sueño era extraño, pero había algo familiar en él, algo que me decía que había visto algo que estaba a punto de suceder. A la mañana siguiente, decidí buscar respuestas más allá de las cartas. Salí a caminar por el barrio, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a comprender mejor lo que estaba pasando. Caminé hasta la iglesia local, donde Javier solía asistir. La entrada estaba vacía, pero una sensación extraña se apoderó de mí mientras caminaba por el pasillo de la iglesia. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba allí, de pie, con la vista fija hacia el altar. No estaba solo. Había otras personas, pero no podía ver sus rostros. Todo estaba en silencio, y el aire parecía cargado de energía. Era como si una fuerza invisible estuviera manipulando todo a su alrededor. De repente, me sentí observada. Miré hacia atrás y vi una figura en la esquina. Era Carmen. Su rostro estaba tenso, y sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Se acercó lentamente, y yo sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien. Él lo sabe, dijo, con una calma que me sorprendió. Él sabe lo que estamos haciendo. Carmen se acercó a mí, su rostro ahora marcado por una expresión que no podía leer. Él lo sabe, repitió con voz baja, casi temblorosa. Sus ojos, que antes estaban llenos de desesperación, ahora brillaban con una intensidad que me resultaba inquietante. La figura de Javier, de pie ante el altar, parecía estar más allá de nuestro alcance, como si una barrera invisible nos separara de él. No entiendo, dije, incapaz de ocultar mi confusión. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué significa todo esto? Carmen me miró fijamente, sus ojos reflejando algo oscuro, algo que no quería entender. Él está preparado, dijo, como si hablara de algo muy distante. Lo que hicimos, está fuera de nuestro control ahora. El aire en la iglesia parecía denso, como si cada palabra pronunciada fuera absorbida por la oscuridad que nos rodeaba. Miré hacia el altar nuevamente, y esta vez, sentí que algo en el ambiente había cambiado. Javier ya no estaba en su posición habitual. Su figura se movió, lenta pero con determinación, y fue como si su presencia invadiera todo el espacio. Algo en su postura era diferente, más rígida, más poderosa. Algo dentro de mí me decía que ya no estaba solo. Él está buscando algo más grande, susurró Carmen, como si temiera que alguien la escuchara. No lo entiende, pero ya está demasiado cerca. La magia que usamos, no es suficiente para detenerlo. Las palabras de Carmen me hicieron sentir más impotente que nunca. La sensación de estar atrapada en algo mucho más grande y aterrador me inundó por completo. Sentí que había cruzado una línea, que había despertado algo que no podría detenerse. La energía en la iglesia era palpable, y todo a mi alrededor parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba.
Javier, ahora con una mirada fija y penetrante, giró hacia nosotros. Su rostro ya no era el de un hombre común. Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi sobrenatural, y había algo en su expresión que me hizo estremecer. No podía apartar la mirada, como si algo me estuviera llamando. Lo sabían desde el principio, dijo Javier, su voz profunda y resonante, como si hablara desde un lugar lejano. Este es el destino. No hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Mis piernas temblaban, y mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo sabía él lo que había hecho? ¿Cómo podía haber llegado tan lejos? Todo esto ha sido parte de un plan más grande, continuó Javier, su mirada ahora fija en Carmen. Nada de lo que hicieron tiene importancia. Lo que está por venir es mucho más grande de lo que cualquiera de ustedes podría entender. La iglesia comenzó a temblar. Las luces titilaron, y un sonido bajo, como un rugido lejano, llenó el aire. De repente, todo se volvió oscuro, y el espacio se llenó con una energía densa y peligrosa. Los muros parecían desmoronarse, como si la propia estructura de la iglesia estuviera colapsando bajo el peso de lo que Javier había desatado. No, hoy grité, sin saber si me dirigía a Javier o a mí misma. No dejes que haga esto. Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad que lo rodeaba se expandió, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Caí al suelo, y la visión de Javier se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la oscuridad, implacable y eterna. Desperté de repente, mi corazón latía con fuerza, y sentí que el aire me faltaba. La oscuridad en la iglesia parecía haberse tragado todo, y mi mente estaba llena de confusión. No sabía si lo que había vivido era un sueño, una pesadilla, o si realmente todo había ocurrido. Sin embargo, el miedo que sentía en mi pecho me decía que no era un sueño. Me levanté lentamente, sintiendo mis piernas débiles y temblorosas. Estaba sola. No había rastro de Carmen ni de Javier. La iglesia parecía vacía, pero había algo en el ambiente, una presencia que no podía ver, pero que sentía invadiendo todo el lugar. La sensación de estar siendo observada se había intensificado. Mi respiración era agitada, pero lo único que podía hacer era caminar hacia la salida. Cuando llegué al umbral de la puerta, un grito desgarrador me detuvo en seco. Era el grito de Carmen. Algo en su voz me hizo saber que no era un simple grito de miedo, sino un grito de desesperación, un grito que provenía de lo más profundo de su ser. Corrí hacia el sonido, sin pensarlo dos veces. No podía dejarla allí. Cuando llegué a la fuente del grito, vi algo que jamás habría imaginado. Carmen estaba de pie en el centro de la iglesia, pero su rostro estaba distorsionado, como si la oscuridad misma estuviera deformando su figura. Sus ojos estaban completamente blancos, y su cuerpo temblaba como si estuviera bajo una fuerza sobrenatural. No era la Carmen que había conocido. Era como si algo se hubiera apoderado de ella, algo más allá de su control. «Ayúdame», gritó, su voz sonando como un eco lejano. «No puedo escapar. Él está dentro de mí». Intenté acercarme a ella, pero algo invisible me empujó hacia atrás, arrojándome al suelo con fuerza. El aire estaba cargado de electricidad, y sentí que una energía oscura me rodeaba. Miré hacia Carmen, pero ya no parecía humana. Su piel estaba cubierta por una capa oscura, como si una sombra la estuviera envolviendo por completo. Fue entonces cuando escuché la voz de Javier. Su tono era suave, pero había algo en el que helaba la sangre. «El ciclo se ha completado», dijo, desde la penumbra. «Ya no hay vuelta atrás. Todos ustedes son parte del plan».
Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. ¿Plan? ¿Qué plan? ¿Qué había desatado? Antes de que pudiera reaccionar, la iglesia comenzó a desmoronarse. El suelo tembló, y las paredes se agrietaron, dejando escapar una niebla espesa y oscura que invadió el aire. Carmen, atrapada en su propia agonía, cayó al suelo, gritando, pero la oscuridad que la rodeaba parecía consumirla por completo. Ya no podía reconocerla. Era solo una sombra retorcida, una víctima de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. No. Carmen, grité, pero fue en vano. La oscuridad comenzó a tragársela, y pronto todo lo que quedaba de ella era solo una sombra de su ser. Sentí que la fuerza invisible que nos rodeaba me estaba arrastrando, como si fuera parte de una corriente imparable. Intenté luchar, pero mis fuerzas se desvanecían rápidamente. La última imagen que vi fue la de Javier, parado en la puerta de la iglesia, observándonos con una calma inquietante. «Ustedes no pueden escapar», dijo con voz profunda. «Ya no hay salida». La oscuridad se apoderó de la iglesia por completo. Los murmullos de desesperación de Carmen se desvanecieron, y solo quedaba el sonido de mi respiración agitada. Las paredes de la iglesia crujían, como si estuvieran a punto de colapsar. Todo lo que había conocido, todo lo que había creído, ahora estaba en ruinas. La figura de Javier seguía allí, en el umbral de la puerta, con esa mirada fija y vacía. No se movía. No hacía nada. Solo observaba. Había algo inquietante en su presencia, algo que me helaba la sangre. ¿Qué eres?, susurré, más para mí misma que para él. Javier no respondió. No lo hizo porque no necesitaba. Su mirada decía todo lo que debía saber. La respuesta era obvia, pero aún me negaba a aceptarla. Él no era solo un hombre. Era una manifestación de algo mucho más grande. Una fuerza que estaba más allá de cualquier comprensión humana. Una fuerza que no podía ser detenida. Intenté moverme, pero el aire me pesaba. Era como si estuviera atrapada en un sueño, incapaz de despertar. Mis piernas no respondían. No podía escapar. No podía hacer nada. La iglesia seguía desmoronándose, y el suelo temblaba bajo mis pies. Vi cómo el altar se desintegraba, como las imágenes de santos caían de las paredes y se rompían, como si la misma fe que representaban se estuviera desvaneciendo. Una sensación de vacío me envolvía, como si todo lo que había conocido, toda mi vida, estuviera desapareciendo. «El ciclo se ha cerrado», dijo Javier finalmente, su voz retumbando en mis oídos. «El equilibrio ha sido restaurado. Ya no hay nada que hacer». El miedo me paralizó. No había escape. La oscuridad que me rodeaba no era solo física. Era espiritual. Era algo que no podía comprender. Algo que no podía luchar. «¿Por qué lo haces?», logré preguntar, mi voz temblorosa. «¿Por qué todo esto?». «Porque es necesario», respondió Javier, su tono frío y distante. «La oscuridad y la luz deben coexistir. La magia, el sacrificio, todo esto es parte del equilibrio. Sin él, el mundo colapsaría. Yo soy solo un instrumento, un vehículo para lo que debe suceder». Su mirada se suavizó, como si tratara de explicarme algo que era inentendible para mí. «Pero todo tiene un precio. Y el precio de lo que has hecho es más grande de lo que imaginas». Las palabras de Javier resonaron en mi mente, pero mi corazón ya no podía seguir. No podía entender cómo, ni por qué, pero sabía que era demasiado tarde.
Todo lo que había sucedido había sido parte de un plan mucho mayor, mucho más antiguo que cualquier hechizo o amarre. La iglesia finalmente colapsó. El techo se desplomó sobre mí, y el suelo se abrió bajo mis pies. Sentí como si todo estuviera cayendo, como si yo misma estuviera siendo arrastrada hacia algo infinitamente más oscuro. La última imagen que vi antes de perder el conocimiento fue la de Javier, parado entre las ruinas, observándome con la misma calma inhumana que siempre había tenido. Historia 2. Mi hermana Mariana. Tenía 19 años cuando esta historia sucedió, y ahora, a los 40, decidí contar lo que viví. Espero que sirva como advertencia. En ese entonces, salía con Tomás. Era un chico increíble, guapo, carismático, y parecía que el mundo giraba más lento cuando estábamos juntos. Yo estaba completamente enamorada y él también sentía lo mismo por mí. Estábamos planeando casarnos y construir una vida juntos. Pero había un problema: mi hermana, Mariana. Siempre fue una persona difícil, manipuladora y obsesionada con conseguir todo lo que quería, incluso a costa de los demás. Siendo mucho mayor que yo, Mariana siempre trataba de controlarme, ya sea con palabras o con sus actitudes. Nuestra relación nunca fue buena, pero lo que hizo en esa época fue imperdonable. Todo comenzó cuando Tomás y yo tuvimos una pelea seria. Fue un malentendido tonto, pero suficiente para que nos separáramos durante 3 meses. Durante ese tiempo, Mariana se acercó a él. Cuando me enteré de que ellos habían estado juntos, me sentí devastada. Ella sabía cuánto amaba a Tomás, pero aún así, no pensó ni 2 veces antes de hacer lo que hizo. Después de un tiempo, Tomás y yo logramos hablar y decidimos volver a intentarlo. Sabía que él había cometido un error, y yo misma había estado con otras personas mientras estábamos separados. Pero lo que más me dolió fue la traición de mi propia hermana. Sin embargo, a pesar de ese dolor, decidí perdonar y seguir adelante con Tomás. A pesar de que habíamos vuelto, algo parecía diferente en él. Estaba distante, perdido en sus pensamientos, como si no estuviera completamente allí conmigo. Fue entonces cuando me llamó para hablar y me confesó algo devastador: me amaba, pero no podía dejar de pensar en Mariana. No entendía cómo esto era posible hasta que mi tía, que frecuentaba un centro espiritual de curanderismo, me contó que había visto a Mariana y que ella había hecho un amarre amoroso para Tomás. Mariana era perversa, y no dudaba en hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería, incluso si tenía que manipular los sentimientos de otra persona. Al saber esto, me sentí completamente destruida. No podía hacer nada para acercar a Tomás hacia mí. Después de que me enteré de la verdad sobre el amarre, algo cambió en mí. La rabia y el dolor no me dejaban tranquila, pero lo que más me impactaba era el hecho de que Tomás seguía completamente atrapado en la situación. Aunque lo amaba, no podía ignorar lo que me había dicho: no era libre, no estaba tomando sus propias decisiones. La magia de Mariana lo había esclavizado de una forma que no sabía cómo manejar. Los días pasaban y Tomás parecía más distante, como si se estuviera hundiendo en un vacío sin fin. Ya no era el hombre lleno de vida que había conocido. Cada vez que lo veía, sentía que algo lo estaba consumiendo, como si fuera una sombra oscura que lo arrastraba. A veces, sentía que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Ya no me decía «te amo» con la misma intensidad. Todo se había vuelto frío. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, Tomás se detuvo de repente y me miró como si estuviera viendo a alguien más, a lo lejos. «No sé si puedo seguir así», me dijo con una voz apagada. «No puedo dejar de pensar en Mariana». Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa que pudiera haberme dicho.
En ese momento, supe que no era solo una cuestión de amor. Era algo mucho más profundo, algo que lo mantenía atado, algo que yo no podía ver ni entender completamente. Pero, a pesar de todo, decidí seguir adelante. Sabía que no podía rendirme, que tenía que luchar por nuestra relación, incluso si me dolía. Tomás aún era el hombre que amaba, aunque ya no era el mismo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que, por más que lo intentara, no podía salvarlo. Algo más grande que yo estaba controlando su vida. Lo que no sabía era que Mariana estaba jugando un juego mucho más peligroso que simplemente robarle el amor a Tomás. Ella había tomado control de su vida, y eso iba más allá de lo que cualquier hechizo o amarre pudiera haber causado. Estaba jugando con fuego, y, en el proceso, estaba destruyendo todo lo que Tomás había sido. El tiempo pasó, pero la situación de Tomás no mejoró. Estaba atrapado en un laberinto del que no podía salir. Cada vez que trataba de hablar de lo que sentía, parecía más confundido, más distante. No entendía lo que estaba pasando con él, pero lo veía caer más y más en las garras de Mariana. A veces me preguntaba si, en el fondo, él quería salir, si quería liberarse de esa sombra que lo perseguía, pero no podía. Todo empeoró cuando Tomás me confesó, con el corazón roto, que había cometido un error muy grave. Me dijo que había estado con Mariana. No fue una simple aventura, había algo más. Algo que lo mantenía atrapado, algo que lo había cambiado por completo. No sé qué me pasó, me dijo, con la voz llena de arrepentimiento. Cuando estoy con ella, me siento extraño. No soy yo mismo. Esas palabras me dejaron sin aliento. Sentí como si mi mundo entero se estuviera derrumbando frente a mis ojos. Lo amaba tanto, pero en ese momento, no sabía si él estaba hablando de su amor por mí o de la manipulación que Mariana había hecho sobre él. El dolor era tan grande que me sentí completamente perdida. A pesar de la confusión de Tomás, decidí no rendirme. Hablamos durante horas, tratando de encontrar una solución. Le dije que necesitaba que tomara una decisión. No puedo seguir así, Tomás, le dije, con la voz quebrada. Tienes que elegir, yo o ella. Tomás se quedó en silencio. Lo vi luchando consigo mismo, como si estuviera peleando contra una fuerza invisible que no podía entender. Su rostro estaba desencajado, y me di cuenta de que él realmente no sabía qué hacer. Es que no puedo dejarla, murmuró, con una mirada de desesperación. Ella me controla, no lo entiendo, pero no puedo dejarla. Fue en ese momento cuando supe que Mariana había ganado. Ella había tomado el control de todo, incluso de Tomás. No estaba luchando solo por su amor, sino por algo mucho más oscuro y peligroso. Su mente ya no era libre. Estaba atrapado, y no podía liberarse de esa prisión que Mariana había construido a su alrededor. Esa noche, después de hablar con Tomás, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo una cuestión de amor. Ya no podía seguir esperando que Tomás tomara una decisión que nunca llegaría. Lo amaba, pero había algo mucho más grande que nos separaba, la manipulación de mi propia hermana. Tomás se alejó de mí, de la misma manera en que Mariana siempre había logrado alejar a todos los que la rodeaban. Estaba claro que no había vuelta atrás. La oscuridad había tomado todo lo que alguna vez había sido bueno en su vida, y yo era solo una pieza más en el juego que Mariana había orquestado. Los días pasaron como una pesadilla que no lograba despertar. Tomás, una vez lleno de vida, ahora parecía ser un hombre vacío, un espectro de sí mismo. Todo lo que amaba y lo que éramos juntos se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos.
Mariana había logrado lo que quería. Había controlado su mente, su corazón y, lo peor de todo, su destino. La tristeza me envolvía cada vez que lo veía, pero había algo más oscuro que ya no podía ignorar. Tomás ya no era el mismo. Había perdido el brillo en sus ojos, la sonrisa que solía iluminar su rostro. Comenzó a cambiar, física y mentalmente. Se volvió cada vez más distante, más irritable. Perdió su trabajo, se alejó de todos los amigos que tenía. La influencia de Mariana sobre él era evidente, y lo peor era que él ni siquiera se daba cuenta de cuán profundo estaba cayendo. Lo único que le importaba ahora era ella. Un día, mientras pasaba por su apartamento, lo encontré sentado en el suelo, rodeado de botellas vacías y cigarrillos. Parecía que se había rendido. Tomás, le dije, mi voz temblando, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Él levantó la vista, pero no era el mismo Tomás. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en la nada. No puedo salir de esto, dijo, su voz ronca. Ella me controla. No puedo pensar en otra cosa. No puedo dejarla. Fue entonces cuando entendí que ya no había esperanza para él. La magia que Mariana había desatado no solo había afectado su corazón, sino también su mente y su alma. Tomás había sido consumido por completo. Ya no había espacio para mí en su vida. Ya no había espacio para nada, excepto para ella. Con el paso de las semanas, las cosas empeoraron. Tomás cayó más y más en las garras de Mariana. Cada vez que lo veía, estaba más destruido, más perdido. Se volvió irreconocible. Empezó a beber en exceso, a usar drogas. Su vida ya no tenía rumbo. Y todo esto, todo lo que le estaba pasando, lo estaba causando Mariana, aunque de una forma tan sutil que ni siquiera él sabía cómo había llegado a este punto. Hasta que un día, lo inevitable sucedió. Tomás llegó a casa una noche, completamente borracho. Estaba armado. Yo sabía lo que eso significaba, pero no quería creerlo. El ruido de los disparos llegó hasta mi oído. Corrí hacia la casa de Mariana, desesperada, solo para encontrar la puerta cerrada. Grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Corrí hacia el interior, con el corazón palpitando en mi pecho. Fue ahí cuando los vi. Tomás y Mariana estaban en el suelo. Ella yacía en un charco de sangre, y Tomás, con una expresión vacía, había puesto fin a todo. «¿Por qué lo hizo?», grité, mirando la escena. La tragedia era más grande de lo que podía imaginar. Encontraron una carta en el bolsillo de Tomás. En ella, él explicaba que no podía vivir más así. «No recuerdo muchas cosas», escribía. «No sé por qué sigo con Mariana, pero siento como si algo me lo impidiera. Ya no me acuerdo ni de cómo pedí que te casaras conmigo, ni del día de nuestra boda. Mi memoria está vacía, pero sigo atrapado». La carta rompió el último pedazo de mi corazón. El hombre que amaba ya no estaba allí. La magia de Mariana lo había destruido por completo. El funeral fue una despedida imposible. En medio del dolor, la madre de Tomás me dijo que él seguía hablándome en sus últimos días, que nunca dejó de amarme. Fue entonces cuando entendí la magnitud del daño que Mariana había causado. Nadie sabía lo que había ocurrido. Nadie entendió que él había sido manipulado hasta el final. Mi hermana, mi propia hermana, había destruido todo lo que había sido bueno en nuestras vidas. Al final, no pude hacer nada para salvarlo. Solo podía esperar que, de alguna forma, Tomás encontrara la paz que no pudo encontrar en vida.
Y, por supuesto, deseaba lo peor para Mariana. Si el infierno existía, esperaba que ella lo hubiera encontrado. Historia 3. El tío Federico. Hace muchos años ocurrió una historia que dejó una marca profunda en mi familia. Mi abuelo solía contar que todo comenzó con mi tío Federico, un joven agricultor de 25 años que heredó la mitad de las tierras de su padre, convirtiéndose rápidamente en uno de los hombres más influyentes y deseados de la región. Tenía una vida aparentemente perfecta y estaba casado con Isabel, una mujer joven, discreta y de temperamento dulce, que lamentablemente no podía tener hijos debido a una complicación de salud que había sufrido en su adolescencia. Federico deseaba con todas sus fuerzas tener un heredero. Aunque Isabel le propuso la posibilidad de adoptar, él rechazó la idea por completo. Esa diferencia de pensamiento generaba discusiones constantes, desgastando poco a poco o que alguna vez fue una relacao tranquila. Fue en medio de una de esas crisis que Beatriz, la hija de 18 años de una de las trabajadoras domésticas de la finca, encontró una oportunidad. Beatriz llevaba años enamorada de Federico. Desde que era una niña, había idealizado su imagen, transformando la admiración en una obsesión silenciosa. Una noche, después de una fuerte discusión entre Federico e Isabel, ella lo encontró solo, bebiendo en la terraza de la casa principal. Con una mezcla de inocencia calculada y seducción, le ofreció su compañía. Federico, borracho y emocionalmente frágil, cedió. A la mañana siguiente, lo primero que hizo Federico fue dejar claro que aquello había sido un error. Avergonzado, confesó que amaba a su esposa y que lo ocurrido no debía repetirse jamás. Pero lo que para él fue una noche insignificante, para Beatriz significó una ruptura con la realidad. No estaba dispuesta a ser rechazada. No después de haber estado tan cerca de lo que siempre quiso. Cegada por la rabia y la desesperación, Beatriz buscó a una mujer conocida por realizar trabajos ocultos en una aldea vecina. En una noche de luna nueva, llevó consigo objetos personales de Federico, un pañuelo, un botón de camisa, un mechón de cabello que había guardado en secreto, y participó en un ritual de amarre. La mujer sacrificó un animal pequeño, mezclando su sangre con tierra, hierbas y los objetos, sellando así el deseo de Beatriz con un juramento: haría lo que fuera para que Federico fuera suyo. El hechizo comenzó a surtir efecto, pero de una manera irregular. Federico cambió. Se volvió errático, indeciso, incapaz de explicarse a sí mismo porque su mundo parecía desmoronarse. Terminó su matrimonio con Isabel y le pidió que abandonara la finca. Solo 2 días después, Beatriz se mudó a la casa grande, llevando consigo a su madre y a un hermano menor. Sin embargo, Federico no logró olvidar a Isabel. La buscaba en secreto, le enviaba dinero y trataba de mantener algún vínculo. Beatriz lo sabía. Lo sentía. Lo espiaba. Y esa incertidumbre le carcomía los nervios. Hasta que un día, llena de furia, regresó a ver a la mujer que la había ayudado la primera vez. Esta vez, no quería amor. Quería muerte. Cuando Beatriz volvió a la casa de la bruja, ya no era la misma joven ilusionada de semanas atrás. Su rostro mostraba ojeras marcadas y una tensión constante en la mandíbula. Ya no hablaba de amor ni de sueños. Su voz, aunque aún dulce, estaba cargada de algo más denso: rencor. La mujer que realizaba los trabajos vivía en una cabaña retirada, entre árboles viejos y caminos de tierra que pocos se atrevían a recorrer. Era conocida como Doña Mireya, y algunos aseguraban que no solo trataba con espíritus, sino que había vendido parte de su alma por el poder que manejaba. Al verla, Beatriz no dudó ni vaciló. Pidió algo más fuerte. No quería a Isabel lejos, quería verla muerta.
Doña Mireya le advirtió que ese tipo de petición requería algo más que voluntad, un sacrificio. No un objeto, no un animal, sino una promesa de vida por vida. Beatriz, sin dudarlo, ofreció lo que le parecía más valioso, su propio hijo aún no nacido. Dijo que estaba dispuesta a quedar embarazada de Federico, gestar la criatura, y ofrecerla a cambio de la muerte de Isabel. El ritual fue preparado en silencio. Beatriz llevó prendas de Isabel que había robado en una de sus visitas a la finca cuando todavía era la esposa. Doña Mireya trazó símbolos con ceniza y sangre seca en un círculo cerrado y preparó un altar con tierra de cementerio. Las palabras que pronunció aquella noche no eran castellano, ni tampoco latín. Eran sonidos antiguos, cargados de una energía que no pertenecía a este mundo. Cuando terminó, advirtió a Beatriz que no habría marcha atrás. Días después, Isabel fue hallada sin vida en la pequeña casa donde había comenzado de nuevo. No hubo señales de violencia. No había marcas, ni signos de entrada forzada. Simplemente, su corazón dejó de latir. La policía no supo explicarlo, y pronto, el caso fue archivado como muerte natural. Pero en mi familia nadie creyó en esa versión. Mi abuelo, especialmente, decía que la expresión de Isabel cuando la encontraron no era de paz, sino de terror. Poco después, Beatriz confirmó que estaba embarazada. Federico, aún sumido en su confusión, reaccionó con una mezcla de culpa y alivio. Aunque su interior seguía dividido, encontró en el hijo una nueva razón para continuar. Se entregó al embarazo como si fuese un nuevo comienzo. Acompañaba a Beatriz a las revisiones médicas, redecoró parte de la finca, y comenzó a hacer planes. No entendía por qué Beatriz, sin embargo, permanecía distante, como si el niño no le importara. A nadie se le ocurrió imaginar el verdadero motivo. Para ella, ese bebé nunca fue un hijo. Era un pago. El embarazo transcurrió sin complicaciones. Los médicos decían que el bebé estaba sano, que Beatriz tenía una salud envidiable para su edad. Pero quienes la veían de cerca notaban otra cosa: su rostro se volvió más pálido, sus ojos más apagados, y su cuerpo parecía resistirse a cualquier tipo de afecto. Nunca hablaba del bebé. Nunca lo acariciaba. Nunca sonreía cuando escuchaba el latido en las ecografías. Era como si solo estuviera cumpliendo con una obligación que no tenía nada de maternal. Federico, por su parte, se transformó en otro hombre. Cuidaba de Beatriz con devoción, aunque no entendía por qué a veces despertaba en la madrugada empapado en sudor, o por qué soñaba con Isabel parada al pie de su cama, mirándolo sin decir palabra. En el fondo de su alma, algo seguía doliendo, pero su razón intentaba convencerse de que el hijo por venir sería una redención. Finalmente, el niño nació. Federico lloró al sostenerlo por primera vez. Le puso por nombre Álvaro, y desde el primer momento lo protegió como si todo su mundo dependiera de esa pequeña criatura. Beatriz lo sostuvo solo por unos segundos y luego se alejó, sin mostrar el menor interés. Nadie entendía su frialdad. Algunas criadas murmuraban que había algo mal con ella, que durante el embarazo se le veía hablar sola y caminar por los pasillos en la oscuridad. Pero nadie se atrevía a decir más. Los meses pasaron, y Federico se ocupaba casi por completo del niño. Beatriz apenas lo tocaba. Cada vez que lo miraba, sus ojos se llenaban de una inquietud contenida, como si llevara algo pendiente que aún no se resolvía. Hasta que llegó ese viernes. Federico regresó antes de lo previsto. Había salido a resolver asuntos con proveedores de ganado, pero una lluvia inesperada lo obligó a volver temprano. Entró a la finca y notó un silencio extraño. No se escuchaban voces,
ni pasos, ni llanto del bebé. Llamó a una de las sirvientas, pero no hubo respuesta. Subió las escaleras con el corazón acelerado. Al llegar al cuarto del niño, se detuvo en seco. Las cortinas estaban cerradas, y decenas de velas negras iluminaban débilmente el ambiente. En el centro del suelo, un círculo de sal y ceniza rodeaba una figura tejida con ramas secas. Dentro del círculo, sobre una manta oscura, estaba el pequeño Álvaro, desnudo y en silencio. A su lado, Beatriz sostenía un cuchillo de hoja curva. Sus labios se movían rápidamente, pronunciando palabras que Federico no podía comprender. Él gritó su nombre y se lanzó hacia ella, pero ya era tarde. La hoja descendió una vez, y un sonido ahogado se mezcló con el crepitar de las velas. El grito de Federico sacudió toda la finca. Golpeó a Beatriz con una violencia ciega, arrancándole el arma de las manos. No supo cuántas veces la apuñaló. Solo paró cuando ella dejó de moverse, con la garganta abierta y los ojos fijos en el techo. Uno de los peones, alertado por los gritos, subió corriendo y encontró la escena, el suelo cubierto de sangre, el cuerpo del bebé inerte, y Federico arrodillado, manchado hasta los codos, gritando en un idioma que no parecía el suyo. La policía llegó poco después, alertada por las sirvientas y vecinos que habían oído los gritos. La escena en la habitación fue descrita por los agentes como algo salido de una pesadilla. El cuerpo del bebé, la sangre seca sobre el suelo, los símbolos trazados en sal, y la mujer desfigurada a puñaladas con los ojos abiertos como si hubiera visto el rostro del mismo infierno. Federico fue llevado en estado de shock. No dijo una sola palabra. Lo internaron en un hospital psiquiátrico, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había hecho. No lloraba. No hablaba. Solo repetía en voz baja el nombre de Isabel, como un rezo mecánico, como si ella aún pudiera salvarlo de lo que había vivido. Los periódicos locales hablaron de una tragedia inexplicable. Un crimen pasional, dijeron. Un padre pierde la razón y asesina a su esposa e hijo, titularon. Nadie mencionó los símbolos, ni las velas, ni los cuchillos manchados con sangre seca. Las autoridades prefirieron omitir esos detalles, quizás porque ni ellos mismos sabían cómo explicarlos. Pero unas semanas después, ocurrió algo que nunca se publicó. Una mujer de cabello blanco y ojos opacos apareció en la casa de mi bisabuelo, el hermano mayor de Federico. Se hacía llamar Lucinda, aunque en la región muchos la conocían por otros nombres. Mi bisabuelo la recibió con desconfianza, pero ella solo quería hablar. Dijo que había sido la guía de Beatriz, que la había ayudado a amarrar el corazón de Federico, y después, a sellar un pacto de sangre. No vino a pedir perdón, ni a justificar nada. Solo quería advertir que ese tipo de lazo no se rompe sin consecuencias. Que el alma del niño había sido ofrecida a algo mucho más antiguo que el amor, algo que no se conformaba solo con una vida. Ella ofreció al hijo antes de saber si lo tendría. Lo prometido se cumplió, pero el eco del sacrificio permanece, siempre permanece. Antes de marcharse, Lucinda le entregó una caja pequeña a mi bisabuelo. Dijo que contenía el sello del ritual, y que debía ser enterrado en tierra consagrada, lejos de la finca. Mi bisabuelo la abrió después de que ella se fue. Dentro había una piedra negra, cubierta de símbolos en espiral, y un mechón de cabello atado con un hilo rojo. No dudó. Esa misma noche cabalgó hasta la iglesia más antigua de la región y enterró la caja bajo la cruz del cementerio. Desde entonces, nadie volvió a hablar del tema. La finca fue vendida, la casa demolida, y el nombre de Federico se perdió en el silencio de los archivos psiquiátricos.
pero los más viejos de la familia aún recuerdan los ojos de Beatriz, y la forma como el aire parecía cambiar cada vez que alguien pronunciaba su nombre. Yo crecí con esa historia contada a media voz. Algunos dicen que fue solo una tragedia humana. Otros creen que hay cosas que jamás debemos invocar, porque cuando se ofrece una vida, la oscuridad cobra con intereses.